La Casa de los Espíritus es la primera novela de la escritora chilena Isabel Allende, publicada en Barcelona en el 1982. Algo interesante es que comenzó a escribirla como una carta para su abuelo que estaba muy enfermo, un 8 de enero. Ese mismo día el abuelo fallece y la autora continuó escribiendo la carta durante todo un año. Terminó saliendo un libro de 500 páginas. En las primeras décadas del siglo XX, Severo y Nibia del Valle fundan una familia numerosa y bien acomodada. Tanto Severo como Nibia son liberales. Él tiene aspiraciones políticas y ella es pionera del feminismo. Entre los numerosos hijos de este matrimonio destaca Rosa y Clara, la clarividente. Clara es la menor de sus hermanos. Posee una sensibilidad especial para la telequinesis y la comunicación con los espíritus y la adivinación. Lleva un diario que llama El Cuaderno de Anotar la Vida. Durante su niñez predice una muerte accidental en la familia. Rosa, de singular belleza, sostiene un compromiso a distancia con Esteban Trueba, un joven proveniente de una familia en ruinas. El joven se había internado en las minas en busca de una veta de oro que le abonara los recursos para poder desposar a Rosa y para mantener a su madre, Esther, y a su hermana Férula. Durante la espera, Rosa muere por envenenamiento, víctima de un atentado destinado a eliminar a Severo. El acontecimiento aparta a Severo de la política. Clara se siente culpable por haber presentido el hecho y no haber sido capaz de evitarlo. Arrepentido de haber perdido su tiempo en la mina, Esteban Trueba se interna en el campo para recuperar la hacienda familiar, las Tres Marías. Trueba llega a ser muy próspero en pocos años, con ayuda de los campesinos y del administrador, Pedro García. Muy conocido por su trato despótico, Esteban Trueba viola a toda muchacha campesina que encuentra a su paso. La primera es la hija quinceañera de su administrador, Pancha García, a quien embaraza y sin hacerse responsable. También frecuenta los prostíbulos, donde conoce a Tránsito Soto, una prostituta a quien le presta 50 pesos a cambio de un favor. El patrón vuelve a la ciudad al recibir una carta de Férula, advirtiéndole que su madre está moribunda. Entre tanto, Clara, que ahora está en edad de casarse, rompe el silencio y predice su matrimonio con Trueba. Cansado de la vida solitaria, Esteban decide formar una familia con Clara, la hermana de Rosa. La pareja se marcha a la hacienda Las Tres Marías. Clara invita a Férula a vivir con ellos, quien se hace cargo de las labores domésticas y dedica toda clase de mimos y cuidados a su cuñada. Esteban abandona sus viejos hábitos con las mujeres de violarlas a todas y tiene una intensa vida conyugal con Clara. De su matrimonio nacen 3 hijos: Blanca, la primogénita, y los gemelos Jaime y Nicolás. Pero Férula se enamora de Clara sin que ésta lo sepa, sin que ésta lo advirtiera. Cuando Esteban se da cuenta, la echa de la casa. Férula lo maldice, anunciándole que morirá solo. Férula muere en soledad algunos años después. Desde la partida de Férula, Clara sigue con una vida doméstica y se compromete a tener una educación y asistencia a los trabajadores.
Entre tanto, los gemelos son educados en una escuela lejos del campo. Trueba echa a Pedro III García de la Hacienda, quien era hijo del actual administrador, Pedro II. Lo echa por difundir ideas socialistas por medio de la música, sin saber que éste sostenía una relación amorosa con Blanca desde que eran niños. Los enamorados son delatados por el conde Jean de Satigny, si así se dice, un noble francés que se había hecho hospedar en casa de Trueba para involucrarlo en sus negocios. Trueba le propina una tunda de golpes a Blanca y golpea a su esposa. Ambas se van de la ciudad. Esteban Trueba fija una recompensa a quien le informe el paradero de Pedro III. El nieto de Pancha García, Esteban García, lo delata. Ignorante de su identidad, Trueba le niega la recompensa por delator. Esteban García se llena de deseos de venganza. Trueba le corta 3 dedos a Pedro con un hacha. Pero con el tiempo, gracias a la orientación del jesuita José Dulce María, sigue su carrera como músico y se vuelve un reconocido cantante de protesta, de la música protesta. Al poco tiempo, los gemelos descubren que su hermana Blanca estaba embarazada y se lo notificaron a Esteban Trueba. Este obligó a Jean Satigny a casarse con ella y asumir la paternidad. El conde liberó a Blanca de la obligación de consumar el matrimonio. Con el tiempo, las excentricidades de su marido llamaron la atención de Blanca hasta que descubrió que usaba su laboratorio fotográfico para ensayar escenas sexuales con el personal doméstico. Blanca decide volver a casa de su madre. La casa de la ciudad era frecuentada por toda clase de gente esotérica y bohemia, amén de los espíritus. Jaime se abocaba al estudio de la medicina y servía a los pobres en el hospital. Era muy misericordioso. Nicolás vagaba de una invención a la otra sin responsabilidad al lado de su amante Amanda, quien tenía un hermanito llamado Miguel Nicolás. Nicolás embaraza a Amanda y este decide abortar. Jaime, que está secretamente enamorado de Amanda, la asiste. Estos se encuentran viviendo una temporada en la casa, tiempo en el que Blanca regresa y da a luz a Alba. Esteban Trueba regresa a la casa de la ciudad para hacer una carrera política, aunque llega a ser senador por el Partido Conservador. Trueba recibe la visita de Esteban García, quien regresa a cobrarle su recompensa pensando que podrá sacar provecho. Le concede una carta de recomendación para entrar al cuerpo de carabineros. Temeroso de que sus excentricidades, de las excentricidades de su hijo Nicolás, que ahora es hinduista, el patriarca lo embarca hacia los Estados Unidos, donde, sin haberlo propuesto, Nicolás logra el éxito económico como líder espiritual. Clara fallece cuando Alba alcanza los 7 años de edad, pero su espíritu no se marcha de la casa. Es enterrada con la cabeza de su madre, Nívea, fallecida años atrás, junto a su padre en un accidente de tránsito. La cabeza se había extraviado, se había perdido, y con sus dotes de adivinación, Clara la había recuperado. El ambiente está impregnado de los ideales de izquierda. Alba ahora es universitaria y se enamora de Miguel. Contra todo pronóstico, la izquierda llega al poder,
La reforma agraria le quita las tierras a Esteban Trueba. En un intento por recuperarlas, el patrón acaba como rehén de sus campesinos en las Tres Marías. Pedro III ahora es ministro. Lo rescata en nombre de Blanca y Alba, que solo entonces se entera de que este era su padre. La oposición se dedica a desestabilizar la economía y a arengar los ánimos de los militantes para provocar un golpe y volver al poder. Pero los militantes tenían otros planes: implantar una férrea y violenta dictadura. Los militantes se dedican a aniquilar a todo el que tuviera relación con el presidente derrocado. Así asesinan a Jaime, quien se encontraba en el despacho presidencial. Cuando finalmente Esteban reconoce su error político, Blanca le confiesa que Pedro III se encuentra escondido en la casa. Liberado su odio, Trueba lo ayuda a escapar y lo envía con Blanca rumbo a Canadá. Miguel se enlista en la guerrilla. Alba se dedica a dar refugio temporal a los perseguidos políticos hasta ser detenida sin que el senador Trueba pueda impedirlo. En la prisión, Esteban García la somete a toda clase de torturas y violaciones. Esteban Trueba acude a Tránsito Soto en busca del favor adeudado. Ahora empresaria de un prostíbulo exitoso, sus contactos con los militantes le permiten lograr la liberación de Alba. Miguel y Esteban Trueba hacen las paces y acuerdan sacar a Alba del país, pero ella decide quedarse y esperar a Miguel. Junto a su abuelo, recupera los cuadernos de Clara para escribir entre ambos la historia familiar. Esteban Trueba muere en brazos de su nieta, sabiéndose amado por ella. Liberado de todo resentimiento, finalmente su espíritu se reencontró con el de Clara.